En este video vamos a hablar sobre el tema de hormonas sexuales. Los integrantes del grupo son Ismael Corbalán, Agustín Rubio, Paula Mercado, Verónica Romero y Luciana Vasconcelos. Vamos a comenzar diciendo qué son las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son sustancias que fabrican y segregan a las glándulas sexuales. ¿Qué funciones tienen estas hormonas? Tienen múltiples funciones tanto en el hombre como en la mujer. En general, son responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad y también posteriormente se cargan de regular todo el ciclo reproductivo. Ahora nos vamos a enfocar en las hormonas sexuales femeninas y masculinas. Las hormonas sexuales femeninas son producidas por el ovario y se encargan de regular todo lo que es el ciclo menstrual y actuar sobre el endometrio. Por lo tanto, las hormonas sexuales masculinas se sintetizan en los testículos e intervienen en la producción de espermatozoides. En las hormonas sexuales masculinas, las hormonas hipofisiarias actúan sobre los testículos del hombre para regular sus dos funciones principales. La espermatogénesis, que es una de estas funciones principales, es la producción de espermatozoides en respuesta a la hormona folículo estimulante. Entonces vamos a decir que la formación de espermatozoides tiene lugar en las células de Sertoli. La otra función principal de la que hablamos es la esteroidogénesis, que es la producción de hormonas esteroideas como la testosterona. Es en base a la respuesta a la hormona luteinizante. Este proceso ocurre en las células de Leydig, que se encuentran en el tejido intersticial de los testículos. Ambas funciones se encuentran perfectamente reguladas por la hormona sexual de la testosterona, que es una hormona sexual masculina por excelencia. Entonces, ahora vamos a decir sobre testosterona e inhibina. La testosterona estimula la producción espermática y también tiene origen esteroideo, lo cual significa que proviene del colesterol. Además de la función de regulación que ya comentamos anteriormente, tiene otras funciones que son muy importantes para el hombre, como por ejemplo el desarrollo del aparato genital en el feto de sexo masculino y también promueve el crecimiento del pene, los testículos y las glándulas secretoras sexuales en la pubertad. Esta testosterona es la responsable de la aparición de los caracteres sexuales masculinos, como por ejemplo la masa muscular, la densidad ósea, el vello corporal, el incremento de la libido, el cambio de la voz, entre otros. Clasificación de las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Las hormonas femeninas se dividen en estrógenos y prostágenos. Los estrógenos se dividen en estrona y estradiol, que la estrona es una hormona estrogénica secretada por los ovarios y el tejido adiposo. El estradiol es una hormona sexual femenina que se sintetiza por acción de la hormona folículo estimulante. El estradiol es el encargado del crecimiento folicular y endometrial para favorecer la implantación del embrión y por lo tanto el embarazo. En los prostágenos se encuentra la progesterona, que es una hormona sexual esteroidea muy importante durante el ciclo menstrual y sobre todo para el mantenimiento del embarazo. Los órganos principales que sintetizan progesterona son los ovarios y la placenta, pero también puede ser secretada por las glándulas adrenales y el hígado. Las principales funciones de la progesterona son las siguientes: convierte el endometrio en receptivo para que pueda tener lugar la implantación embrionaria, relaja los músculos del útero para favorecer la implantación, espera el moco cervical para formar el tapón mucoso, estimula la producción de leche materna después del parto. Su descenso provoca la llegada de la menstruación al final del ciclo menstrual. En las hormonas masculinas están los andrógenos, que se dividen en testosterona y androsterona. ¿Cuáles son las funciones de la testosterona? Incrementa la libido, aumento de masa muscular, vello corporal, fortalecimiento de los huesos, producción de espermatozoides, cambio de voz, desarrollo del pene y desarrollo de las características fenotípicas. Control de la producción hormonal. Las hormonas sexuales se encuentran en ambos sexos. Sin embargo, su concentración es diferente en función de si se trata de un hombre o una mujer. Por ejemplo, los andrógenos son hormonas sexuales típicas masculinas, mientras que los estrógenos son hormonas sexuales típicas femeninas. A pesar de todo esto, el sistema endocrino que regula la producción de las hormonas sexuales en las gónadas es igual en ambos sexos. Esta regulación reproductora se inicia en el cerebro, en el cual se destacan dos estructuras principales. Hipotálamo.
Está situado en la base del cerebro y es el responsable de secretar la hormona liberadora de gonadotropinas de manera pulsátil. A su vez, la hormona liberadora de gonadotropinas estimula la hipófisis para que libere otras hormonas reproductivas. Hipófisis. Se encuentra en la glándula pituitaria del cerebro y es la encargada de secretar las gonadotropinas en respuesta a la hormona liberadora de gonadotropinas, que llega a través del sistema portal. Las gonadotropinas son las hormonas estimulantes tanto del testículo como del ovario. Las gonadotropinas, también llamadas hormonas hipofisiarias, se enumeran a continuación. Hormona folículo estimulante. Actúa directamente sobre las gónadas para estimular la producción de gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Hormona luteinizante. También actúa sobre las gónadas, pero tienen diferentes funciones. Luego tenemos prolactina. Tiene una regulación distinta a las hormonas anteriores, pues su producción depende de la dopamina secretada por el hipotálamo. Su función es estimular la producción de leche en las glándulas mamarias. Por otra parte, la hipófisis también se encarga de la secreción de las hormonas oxitocina y vasopresina, las cuales tienen varias funciones tanto en el hombre como en la mujer. ¿Qué pasa si las hormonas sexuales femeninas se encuentran bajas? El nivel de las hormonas sexuales en la mujer varía en la función de la fase del ciclo menstrual. Por esta razón, los análisis de sangre para medir la concentración hormonal deben hacerse al inicio del ciclo menstrual, ya que es en el momento en el que las hormonas se encuentran en el estado basal. ¿Es posible aumentar las hormonas sexuales en la mujer? Existen fármacos hormonales que sirven para influir en la concentración hormonal y controlar el ciclo menstrual. Tenemos los anticonceptivos, que están compuestos por estrógeno y progesterona, de una manera en la que consigue inhibir la ovulación e impedir el embarazo. Tenemos la gonadotropina, que sirve para la estimulación ovárica en los pacientes que se someten a un tratamiento de reproducción asistida. Tenemos los parches de estrógeno y óvulos de progesterona, que se utilizan para preparar al endometrio durante el ciclo sustituido de la fecundación in vitro. ¿Cuáles son las hormonas femeninas segregadas por la hipófisis? La hipófisis es la encargada de la secreción de la hormona folículo estimulante, o FSH, y la hormona luteinizante, LH. Por tanto, la hipófisis secreta la gonadotropina, que va a actuar sobre el ovario. Sin embargo, la hipófisis no sintetiza únicamente hormonas femeninas, sino que también produce hormonas masculinas. ¿Qué relación tienen los esteroides sexuales y el tejido óseo? Pasa que las hormonas sexuales esteroides, en combinación con otras hormonas que son importantes en la fisiología del tejido óseo, durante el desarrollo del esqueleto, los esteroides sexuales influyen sobre las dimensiones, forma y ganancia de la masa ósea. Los cambios empiezan a notarse en la pubertad con el incremento de las hormonas sexuales asteroideas, reforzadas con las acciones de las hormonas del crecimiento, tiroidea, cortisol y otros factores. En este periodo del desarrollo se establecen diferencias entre los sexos. Durante la adolescencia se incrementan los efectos de las masas óseas por efectos hormonales, aumentando además la longitud y el diámetro de los huesos. Efecto de los estrógenos en el mantenimiento de la masa ósea. Los estrógenos contribuyen a mantener un equilibrio entre la actividad osteoelástica y la osteoblástica, acción esencial para conservar la masa ósea en la mujer durante su vida reproductiva. Cuando hay una deficiencia de estrógenos, hay una mayor activación de nuevas unidades de remodelamiento, provocando un desequilibrio en el proceso con mayor destrucción ósea. En la menopausia, estas alteraciones son aún más severas. En la medida en que se acentúa la resorción ósea, ocurre perforación de las placas trabeculares y pérdida de la arquitectura ósea, con debilidad en los huesos, que contienen más tejido esponjoso, como las vértebras y el antebrazo. Los estrógenos son esenciales para mantener un volumen óseo normal. Su deficiencia provoca aumento del recambio óseo en sitios específicos del esqueleto. Efecto de los andrógenos sobre el tejido óseo. Los andrógenos actúan sobre el tejido óseo durante el desarrollo y son necesarios para mantener la homeostasis en el hueso formado. La testosterona, directamente, o sus metabolitos son los estímulos esenciales para el incremento de la masa ósea, tanto del hueso cortical como del esponjoso. Papel de los andrógenos en la adquisición del pico de masa ósea. Acá, tanto el hueso cortical como el esponjoso aumentan sensiblemente durante la pubertad en ambos sexos. El incremento de la testosterona en la pubertad corre paralelo con el aumento de la fosfata
alcánica y de la masa ósea, poniendo en evidencia la importancia de la testosterona y de sus metabolitos en el incremento de la densidad mineral ósea en esta etapa del desarrollo, cuando alrededor de los 18 años los varones adquieren el pico de masa ósea trabecular y posteriormente el pico de masa ósea cortical. La densidad ósea permanece estable en el adulto joven para experimentar una declinación lenta con el correr de los años.